Bienvenidos a nuestro espacio de reflexión, donde exploramos las complejidades de la mente y las relaciones humanas. El tema de hoy es inquietante, casi sacado de una película de terror, pero es una realidad psicológica que afecta a muchas familias. Hablaremos de un fenómeno que podríamos llamar canalización narcisista. Antes de sumergirnos en esta profunda historia, si este contenido te parece valioso, considera compartirlo. Tu apoyo nos ayuda a llegar a más personas que pueden estar enfrentando estas complejas situaciones en silencio. Y suscribirte a nuestro canal asegura que no te pierdas futuros análisis como este. Tu compañía en este viaje de conocimiento es fundamental. Ahora, acompáñenme. Imaginen esta escena, una reunión familiar, un evento que para muchos significa alegría y reencuentro. Para una mujer, sin embargo, se convirtió en el escenario de una experiencia profundamente perturbadora. Ella me contó su historia. Hacía años que había cortado toda relación con su hermana y su madre. La razón era grave. Su hermana, ahora fallecida, era una persona con rasgos narcisistas malignos y vulnerables, una estafadora de corazón frío que se aprovechaba económicamente de los miembros más frágiles de la familia. Esta hermana había tejido una red de engaños, prometiendo futuros que nunca llegarían, seduciendo a hombres para luego despojarlos de su dinero, y sembrando discordia y crueldad dentro del sistema familiar con una habilidad maestra para la triangulación. La toxicidad era tan grande que cuando la mujer descubrió que su hermana le había robado $50,000 a un primo que apenas podía subsistir, arruinándole la vida, y su madre seguía justificándola, tomó una decisión radical por su propia salud mental: contacto cero con ambas. Dijo que su vida, su salud y su bienestar mejoraron drásticamente desde ese momento. Sabía que su hermana había tenido una hija, una sobrina a la que nunca había conocido. Con el tiempo, tanto su hermana como su madre fallecieron. La amenaza había desaparecido. Así que, cuando recibió una invitación para una reunión familiar, sintió que por fin era seguro volver. Se sentía sola, envejecía, y anhelaba reconectar con esos lazos perdidos por culpa de la dinámica tóxica que su hermana y su madre habían creado. Al llegar a la reunión, todo parecía normal, hasta que una joven se le acercó. Era su sobrina. La mujer sintió una punzada de inquietud, un escalofrío. El parecido físico con su difunta hermana era innegable, pero pensó, bueno, ella no tiene la culpa de parecerse a su madre. Inicialmente, la conversación fue trivial. La sobrina hablaba de su trabajo, de sus vacaciones. Pero había algo en sus gestos, en sus manerismos, que era un eco perturbador del pasado. Eran los mismos gestos de su hermana, como si un fantasma estuviera gesticulando a través de ella. Aún así, la mujer intentó ser curiosa y abierta, sin culpar a la joven por los pecados de su madre. El evento duraba todo un fin de semana. Al día siguiente, durante una conversación en grupo, el ambiente se caldeó. Se discutía un tema con opiniones encontradas y la sobrina comenzó a alterarse. Y entonces, ocurrió. La mujer lo describió como lo más extraño y aterrador que había visto. Dijo, fue como si mi sobrina estuviera canalizando a mi hermana. La mirada en sus ojos, el giro de sus frases, la forma en que se paró en seco, fue espeluznante. Era como si mi hermana estuviera allí mismo, en la habitación, saliendo a través de su propia hija. La experiencia fue tan abrumadora, le trajo de vuelta tantos recuerdos dolorosos, que se sintió en peligro. Tuvo que despedirse de todos y marcharse de la reunión medio día antes. Esta larga historia establece el tono de lo que vamos a analizar. ¿Alguna vez les ha sucedido algo así? Estar con alguien, un familiar, un colega, que de repente parece transformarse en la persona narcisista que tanto daño les hizo.
Puede ser un hermano que canaliza a un padre narcisista, un sobrino que canaliza a un tío, o como en esta historia, una hija que canaliza a su madre fallecida. Tu cuerpo reacciona de forma visceral. La atmósfera del lugar cambia, porque es como si la presencia tóxica del narcisista hubiera regresado. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Es algo paranormal? No, en absoluto. La explicación reside en una combinación de 3 factores: genética, temperamento y, sobre todo, aprendizaje social. Ciertas características, como un gesto, el sonido de una risa o la forma en que nos movemos, tienen un componente genético y temperamental. Es una realidad inevitable que a veces compartimos rasgos de nuestros padres, incluso de aquellos que nos hirieron. Pero el factor más poderoso es el aprendizaje social. Somos como esponjas, especialmente en la infancia. Repetimos lo que observamos. Los niños aprenden a navegar el mundo imitando a las figuras de autoridad a su alrededor. Si un niño crece observando a un padre narcisista, aprende que ciertas tácticas, la manipulación, la ira explosiva, el gaslighting, son herramientas de supervivencia o para conseguir lo que quieren. Estas conductas aprendidas pueden permanecer latentes. La persona que canaliza, a quien llamaremos el canalizador, puede ser alguien con quien normalmente te llevas bien. Pero bajo presión, cuando se sienten acorralados, criticados o a la defensiva, recurren a sus reacciones más primarias. Y para ellos, lo más primario son esos patrones de comportamiento que absorbieron del narcisista. Es en ese momento de estrés cuando el fantasma aparece. Piensen en otro caso, 2 hermanos gemelos. La hermana finalmente comprende, ya en la edad adulta, que su padre es profundamente narcisista. Su hermano, sin embargo, se niega a aceptarlo. Siempre lo excusa, diciendo que tuvo una infancia difícil o que simplemente es así. El hermano ha pasado toda su vida intentando, inútilmente, ganarse la aprobación de su padre. Cuando el padre envejece y necesita más cuidados, la hermana intenta establecer límites y planes saludables. El hermano se enoja cada vez más. Un día, en medio de una discusión sobre el padre, explota. La hermana me dijo, si hubiera cerrado los ojos, habría jurado que era la voz de mi padre la que me gritaba. El tono, las palabras, la crueldad, todo era idéntico. Me aterrorizó. Esa experiencia la distanció de su hermano, a quien amaba profundamente. Ahora sentía ansiedad a su alrededor, como si el demonio del padre, en sus palabras, viviera dentro de él, listo para salir en cualquier momento. A menudo, el canalizador es alguien que ha sido un facilitador del narcisista, alguien atrapado en la negación o la disonancia cognitiva, incapaz de ver o aceptar la toxicidad. Quizás el escenario más doloroso es cuando esto ocurre con tus propios hijos. Si has criado a un hijo con una expareja narcisista, uno de tus mayores miedos puede hacerse realidad. Un día, tu hijo o hija, ya sea un adolescente o un adulto, puede empezar a usar las mismas frases, el mismo tono y las mismas tácticas que tu ex. Para muchos padres, esto es doblemente traumatizante. No solo es inquietante, sino que se sienten reviviendo el abuso, pero esta vez a través de la persona que más aman en el mundo. Sienten una pena inmensa, un profundo dolor, porque de repente ya no se sienten seguros con su propio hijo. Se culpan, preguntándose si haber tomado decisiones diferentes en el pasado podría haber evitado esto. Es importante entender que un niño puede mantener una alianza con el padre narcisista por muchas razones, como un mecanismo de seguridad, por rebeldía, o por el conocido vínculo traumático. Al hacerlo, es más probable que internalicen y repliquen esos comportamientos dañinos. La analogía con una película de terror es poderosa porque así se siente, la persona que amas de repente habla con la voz de tu verdugo.
Es como en esas películas donde un personaje bueno es poseído y su voz cambia a algo demoníaco. La mayoría de las personas que viven esto no dejan de amar al canalizador, pero empiezan a tenerle miedo. La verdad es que todos los que crecimos con padres narcisistas podríamos canalizarlos en pequeña medida. Podemos encontrarnos siendo irritables o un poco manipuladores cuando nos sentimos atrapados, y luego sentir una profunda vergüenza. Por eso la autoconciencia, la reflexión y la autocompasión son tan cruciales. Nos permiten reconocer estos patrones internalizados y, lentamente, exorcizarlos, siendo amables con nosotros mismos en el proceso. El problema con los canalizadores más profundos es que su negación sobre el narcisista original les impide cambiar. El hijo adulto que canaliza a su padre narcisista se resistirá a ver el narcisismo de su padre. El hermano que canaliza a su madre fallecida nunca habrá estado dispuesto a admitir lo tóxica que era. Esa resistencia hace que sus defensas y comportamientos sean mucho más difíciles de modificar. Cuando presencias este fenómeno, es normal que quieras pulsar el botón de pausa. La experiencia es extraña, inquietante y puede hacerte sentir inseguro, incluso fuera de tu propio cuerpo. Si esto te sucede, lo primero es centrarte. Respira hondo, conéctate con el presente y reconoce lo que acabas de experimentar. No significa necesariamente que debas terminar la relación con esa persona, pero sí que necesitas entender de dónde viene este comportamiento y ser consciente de que puede volver a ocurrir, especialmente si esa persona sigue en negación. Comprender estas sombras, estos ecos del pasado que viven en el presente, es el primer paso para poder caminar de nuevo hacia la luz, estableciendo límites que protejan